estamos? Muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente aquí reunidos con los amigos Cristian Alomarri y Gonzalo Saldías para analizar lo que ha sido estos últimos días contingentes, estos últimos días tan eh, con tanto acontecimiento que ha habido por parte del gobierno, el Congreso y la Convención. Esto es Chile desde el balcón. Vuelo por la Pintana y Peñalolén, paso por Leonera, también por Hualpén, y nada pareciera mejorar. Vengo de Talcahuano y hasta Chiloé y veo a 10 ratas robándole. Hola Gonzalo, hola Cristian, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Cristian, un gusto saludarlos nuevamente. Así es, Cristian, ¿cómo estás después de tantos días que no habíamos contado con tu participación? Bien, aquí motivado nuevamente para hablar de actualidad un poquito y tratar de comentar, digamos, de manera lo más objetiva y pedagógica posible. Perfecto, entonces entremos en tierra derecha de inmediato y comentemos algo que ha sido, digamos, transversal en la política en este último tiempo. Y digo transversal porque ha implicado actitudes del gobierno, nuevamente ministros pidiendo disculpas, ¿cierto? El Congreso y, como dije antes, a la Convención, lo que es el tema de las pensiones, si es que hay propiedad o no sobre los fondos, cuáles son las intenciones que tiene el gobierno, qué es lo que se quiere plasmar en la nueva Constitución. ¿Cómo has visto este tema tú, Cristian? Pregunta amplia, estimado Rodrigo, pero a ver, bueno, obviamente el quinto retiro ya quedó en lo que era un proyecto, fue rechazado. También fue rechazado el proyecto que había enviado el Congreso, o sea, perdón, el gobierno, que no era una especie de quinto retiro como todo el mundo conocía o había conocido el primero, el segundo y el tercero, ¿ya? Entonces, claro, uno analiza eso y ve, mire, y dice, claro, un quinto retiro, como están los índices económicos hoy en día, la inflación, ¿verdad? Y uno como que recoge el comentario de todos los economistas, no habría sido una buena política pública, digamos, ya no habría sido algo bueno para la economía, pero también entiende, o me pongo en el lugar de la gente, yo soy un ciudadano, digamos, un afiliado a un FP, ¿verdad?, que no tengo tantos fondos, pero también uno solidariza con el resto de los chilenos que tienen fondos considerables en la FP y que en el fondo tienen miedo, ¿ya?, o temen de que esos fondos sean, no sé si expropiados, porque nosotros sabemos que la expropiación es cuando se paga una cierta suma de dinero, ¿verdad?, como consecuencia de privar a una persona, a un ciudadano de un determinado bien. Entonces aquí se estaría pagando plata por plata, digamos, subrogando dinero por dinero, ya, pero ¿a qué apunto con esto? Entonces, frente a ese temor que se produce como consecuencia de la falta de seriedad de la casta política general, la gente entra en una especie de alarma, ¿ah? Y dice, oh no, yo quiero mi plata, el 100% de mi plata, porque tengo miedo de que estos fondos se pierdan o se los roben. Entonces, comprensible también el malestar ciudadano, la inquietud que tiene. Entonces, pero bueno, no hay quinto retiro, y las señales que se han dado, tanto del gobierno, de acuerdo a lo que decía el ministro Marcel, ya, como también la Comisión Constituyente, va generando más alarma, porque en definitiva aquí pareciera que existe una especie de proyecto de ley, ¿verdad?, o una especie de proyecto o de reforma previsional, donde esos fondos que estarían, digamos, parte de ellos, serían parte de esa reforma. De acuerdo a lo que dijo el ministro Marcel, entiendo que fue el día de ayer, ¿verdad?, en la mañana. Entonces, frente a eso, obviamente se genera un malestar ciudadano que se traduce también en una posibilidad cierta de que la gente pueda salir a las calles a reclamar sus fondos, ¿ya? Porque la constituyente no da ninguna señal clara. No hay señal clara que diga, mire, ¿sabe qué? Estos fondos no se van a expropiar. Yo diría, mire, estos fondos no se van a chilenizar. Estos fondos no se van a nacionalizar. Ahí el ministro Jackson dijo, mire, ¿sabe qué? Vamos a enviar un proyecto de reforma para que en la actual constitución esto se establezca, texto expreso, pero con las normas jurídicas que ya tiene la actual constitución, eso estaría protegido. El tema es lo que viene, digamos, lo sucesivo, vale decir,
cuando eventualmente esta nueva constitución o el proyecto de nueva constitución, si es que se aprueba, ¿verdad? Ahí ya se va a generar esta especie de conflicto que yo estoy señalando. Eso es lo que yo entendí. Gonzalo, y ante esto que está hablando Cristian, ¿cómo ves tú? Porque Cristian no hace ver lo que está viendo el gobierno, ¿cierto? Y lo que manifestó el ministro Marcel, a esta altura ya parece Barcel, digamos. ¿Qué es lo que ves tú en relación a la convención? Porque ahí también se ha discutido, se ha debatido, ha sido un tema bien álgido, y entiendo que tú has seguido bien de cerca el tema. Bueno, más que referirme concretamente a los fondos de pensiones, me gustaría tocar el estatuto general de la propiedad, visto en cómo está quedando respecto del actual que tenemos. Y en ese sentido, me gustaría analizar ciertas voces que han surgido en el sentido de señalar que la convención quiere expropiar los fondos. Otros dicen, no, esto es mentira, la convención no quiere expropiar los fondos, en ninguna parte se ha dicho eso. Ok, perfecto. ¿Es verdad o es mentira? Veámoslo. El estatuto actual de la propiedad, en materia constitucional, se rige por el artículo 19, número 24. ¿Cierto? Así es. El artículo 19, número 24, establece una acción, ¿ya? Y esto es importante, porque ¿qué es un derecho sin las acciones correspondientes para exigir su cumplimiento o para su defensa? ¿Qué es un derecho sin acciones? No es nada. Son simplemente palabras huecas, vaciadas de contenido, ¿ya? Por lo tanto, un derecho siempre equivale a los derechos y acciones, a las acciones que lo protegen y aquellas que son fructíferas para exigir su cumplimiento. En este caso, ¿cuál es el problema? El problema es que ya se rechazó por la actual convención incorporar el texto del artículo 19, número 26, que establece la protección de los derechos en su esencia. Y además, se modifica el estatuto de la propiedad en el sentido de que la expropiación no se va a pagar al contado en dinero efectivo y por el daño patrimonial efectivamente causado, sino que se va a dejar establecido una ley. ¿Ya? Esto significa que dejamos a la propiedad en general, y no solo a la propiedad inmueble, a la propiedad mueble, a la propiedad de acciones y derechos, a la propiedad de fondos de pensiones, e incluso a la propiedad intelectual. Por lo tanto, señores artistas y señores inventores y creadores, tengan cuidado. Porque, ¿qué pasa? Si no se protegen si no se protege el derecho a través de acciones, es palabra vacía. Sucede entonces que el artículo 19, número 24, nos dice que el expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio entre los tribunales y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, ¿ya? Y en caso de no haber acuerdo de cuál sea ese daño patrimonial, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado. Esta cuestión no sucede con el actual texto que se está aprobando en la convención. Por lo tanto, el derecho de propiedad queda carente de contenido, queda carente de sentido y entregado a lo que una ley pueda decir. En definitiva, ¿es verdad o no es verdad que la Constitución quiere expropiar los fondos? No lo sabemos, porque eso va a quedar entregado a una ley. Pero la Constitución, lo que está haciendo en este momento la Convención Constituyente, es dejar la puerta abierta para que eso suceda. Puerta que hoy día está cerrada en la actual Constitución, ¿ya? En palabras simples y en un ejemplo muy burdo. Quizás nadie dice que me van a venir a robar la casa, ¿ya? En ninguna parte se ha dicho que me van a venir a robar la casa, que me van a desvalijar. Pero la Convención Constitucional me está obligando a dormir con las puertas y ventanas abiertas. Entonces, claro, no están diciendo que me lo van a robar, pero si me obligan a dormir con las puertas y ventanas abiertas, dan una posibilidad cierta y relativamente fácil de que me roben y me desvalijen. Eso es lo que está pasando actualmente. Oye, Gonzalo, aprovechando la oportunidad y el tema que tú tocaste, y sin usurpar, digamos, el
el tiempo que le corresponde a Rodrigo, hay algo que sí la convención rechazó en materia de fondo de pensiones y a propósito del derecho a propiedad, que fue en definitiva no aceptó o no hizo eco, ¿verdad?, de lo que fue la iniciativa popular de ley, que era en definitiva de que los fondos no se expropiaran. Hizo caso omiso de eso. ¿Ya? Vale decir, no está reconocido que los fondos se van a expropiar, pero nada dice para protegerlos. Exacto. Entonces eso queda es en la ambigüedad y va a quedar entregada una ley el hecho de decir, ¿sabe qué? Esto va a pasar con su fondo o con cualquier bien, como dijiste tú, mueble, inmueble, incorporal o no, ¿verdad? Va a ser muy precaria la protección. A diferencia de lo que sucede hoy en día con el actual texto constitucional, que todos los derechos humanos del artículo 19, donde está consagrado este catálogo, ¿verdad?, o la gran mayoría, están protegidos a través del recurso de protección. Están protegidos. Y algunos, como el medio ambiente, que está tan en boga hoy en día, ¿verdad?, tiene una acción especial de protección. Pero eso aquí no se ha tocado. Entonces queda en una situación súper precaria. No sé si me explico con... Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, es aquello lo que estoy diciendo, que supuestamente se van a establecer acciones de protección en leyes simples. Sin embargo, las acciones de protección que hoy día están establecidas en la Constitución se están dejando de lado y simplemente se están eliminando. Vale decir, no vamos a tener una protección constitucional, sino simplemente legal y supuestamente variable en virtud de que se apruebe una ley nueva por simple mayoría. Efectivamente. Y fíjate que lo que tú dices no es menor. No, y agreguemos más pelo a la sopa, considerando que el Senado desaparecería y quería una Cámara de Diputados de 450 diputados con escaños reservados. No estoy diciendo que sea bueno o malo, ¿ya? Pero el Senado desaparece. De mi perspectiva, pésimo. O sea, que saquen el Senado, claro. O sea, no solo que saquen el Senado, sino que el solo hecho de establecer escaños reservados, eliminar el concepto de democracia como la conocemos, para mí es una aberración. O sea, desde esa perspectiva, entonces, establezcamos que cada persona, cada grupo familiar incluso puede establecer que ellos son una nación aparte y que tengamos que tener un representante porque compartimos una familia grande, en Chile las familias de 60, 100 personas abundan. Si no, veamos cómo se tomaron las familias, 300 personas se tomaron la lechería en el sur, ¿cierto?, alegando derechos ancestrales. Entonces perfectamente podrían decir que son una nación y exigir un escaño en el Parlamento. Entonces vamos juntando gente para exigir nuestro espacio en el Parlamento, en un Congreso que no va a ser Congreso, digamos, va a ser una Cámara de Diputadas, con atribuciones que todavía ni siquiera están claras, donde van a poder hacer y deshacer a diestra y siniestra, con un presidencialismo, con supuesto presidencialismo, el cual todavía ni siquiera sabemos, porque tampoco sabemos las atribuciones que le van a dar a este presidente. Pero cuando uno hace alguna observación, lo que retrucan siempre es que estamos haciendo campaña del terror, que esperemos a que la convención termine el proyecto, que se hable al final, o que simplemente lo que estamos buscando es un ánimo obstruccionista de no dejar que avance. ¿Ya? Pero resulta que Rodrigo, la convención no se hace nunca cargo realmente de lo que se le está diciendo. Ricardo Lago tuvo que hablar fuerte el otro día, golpear la mesa y señalar que la constitución que existía en este momento era de él, no era de los 4 generales, y señalar que se demoró 6 años en lograr las modificaciones para que la convención se diera cuenta que lo que estaban hablando en algunas cosas era el ridículo. Establecer de que la constitución del 80 y que los que nos dejaron amarrado al gobierno, la dictadura militar, y no es tan así. Salió el mismo Ricardo Lago a establecer, van más de 200 modificaciones en la Constitución, y la Convención no se hace cargo de ello. Lo único que quieren es un ánimo reformista, no transformador, no reformista, sino que transformador total, pero transformador a niveles absurdos. Rebajar la edad del presidente a 30 años demuestra que están modificando por modificar. No están modificando para construir, para hacer un Chile nuevo, un Chile mejor. Están estableciendo lo que se les ocurre con el ánimo simplemente de modificar lo que está actualmente. Y respecto a ese argumento que dicen que hay que esperar el texto completo para poder analizarlo, qué sé yo, es una defensa tan burda
como decir que si veo que un tipo viene abalanzándose con un cuchillo en mano, tengo que esperar a que me apuñale para defenderme. Por favor, o sea, estamos hablando de eso, o sea, es una cuestión de sentido común, pero aparentemente este grupo de convencionales tiene una labor clara, que es luchar contra el sentido común. Mira, yo quiero hacer un comentario a propósito de lo que está diciendo Rodrigo y lo que dices tú, Gonzalo, ¿ah? Y voy a citar un poco, me voy a colgar, digámoslo, en cierta forma, de lo que fueron las palabras del expresidente Lago, de cual Rodrigo no es que se enoje, digamos, pero yo soy un reconocido admirador, ¿ah?, del gobierno de Ricardo Lago. No, yo no soy militante del Partido enojo, Socialista ni del PPD, digamos, pero reconozco la obra del presidente. Y hay algo que ahí me hace eco mucho, o me hace mucho eco. ¿Por qué? Porque el presidente Lago fue el que terminó con la institución de los senadores designados. ¿Se acuerdan? Claro. Los ex rectores de universidad, etcétera. Y resulta que esta constituyente está estableciendo escaños reservados. Vale decir, por lo que tanto se luchó, y ahí lo encuentro razón el presidente Lago, ahora lo están volviendo, digamos, a instaurar. Eso por una parte. Lo segundo es, yo pregunto, ¿habrá un jurista, algún abogado, por muy extraordinario y por mucho pedigrí académico que tenga, que pueda analizar una constitución? ¿Cuántos artículos van? Más de 200. No, más, pues, claramente. Más de 200. ¿Se proyectan 500 artículos? No sé, hoy día escuchaba que las constituciones se miden en palabras y que no en artículos, y que esta constitución va a superar casi en el doble la cantidad de palabras que por regla general tiene una constitución, y se escudan en el hecho que van a establecer derechos que por regla general no tiene una constitución, como el medio ambiente, pueblos originarios, una serie de cosas que por regla general una constitución no tiene. Claro, entonces, pero claro, porque las constituciones son declaraciones de principio, existe una especie de reglamentación clara, como lo dijo Gonzalo al principio del programa, como es la propiedad, que en el fondo es para proteger, digamos, a las personas de la relación que tiene ella, ¿verdad?, con la cosa misma sobre la cual ejerce ese derecho, pues. ¿Ya? Pero aquí se está tratando de estructurar en la Constitución materias que deberían ser propias de ley, ¿verdad?, o de otro tipo de reglamentación, pero no en el texto constitucional. A mi parecer, lo que se está tratando de hacer es elevar a rango constitucional un programa de gobierno. Y eso no solo es peligroso, sino que además coarta las libertades de las generaciones futuras. Vale decir, estamos obligándolos a regirse por un programa de gobierno de aquí a adelante. Pero mira, en ese sentido, si nosotros hablamos de lo que se nos está tratando, porque desde mi perspectiva lo que se está haciendo es una imposición, ¿ah? O sea, y lo hemos hablado en varias ocasiones, que aquí existe un vicio de origen en la conformación de esta convención constitucional. Pero actualmente incluso están llegando a establecer o a señalar una campaña del terror exagerada, incluso ahora van a haber 400 millones de pesos para hacerle propaganda a la prueba de la Constitución. Pero salió incluso Jaime Baza señalando que si va a seguir vigente la Constitución del 80, va a seguir existiendo o estando abierto el problema social y político, y por lo tanto estaríamos a puertas de un segundo estallido social. Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que lo que él no hace mención es que la gente ha tomado conocimiento de cuál es el verdadero propósito de la Convención Constituyente y ha ido virando un poco a lo que es el apoyo a la Constitución del 80, ya que se dieron cuenta, o se han ido dando cuenta en el tiempo, que todo aquello por lo que estaban luchando estaba en la Constitución. Existía alguna parte en la cual se establecía o se reglamentaba el derecho exigido. Lo único que lo que se salió a reclamar a las calles era materia propia de ley. Y se están dando cuenta que con este ánimo reformista de la Convención y sacar todo, se está perdiendo más de lo que se está ganando. Toda esta parafernalia que se ha hecho respecto ahora de los derechos sociales no ha sido más que dejar para el final las exigencias de un estallido social de las cuales no se están haciendo cargo, ¿ya? Y esto lo vemos en lo que estabas conversando tú, el estatuto propio del derecho a propiedad, las pensiones, la seguridad, la forma del Estado, el gobierno. Y nada de eso era tan malo ni tan terrible como se estaba pintando por parte de la izquierda. Y en definitiva, las soluciones que se están planteando
no iban por el lado de modificar la Constitución, no era un mandato refundacional, como se decía, sino que el ámbito, como tú bien lo dijiste, Cristian, era legislativo, ¿ya? Y es ahí donde había que atacar, modificar, arreglar, enmendar, pero no modificar la Constitución que nos está quitando a nosotros los derechos. ¿Y hasta cuándo nos van a seguir viendo la cara? ¿Hasta cuándo la Convención va a buscar que nosotros creamos lo que están haciendo? ¿Hasta cuándo el gobierno va a buscar a través de sus ministros establecernos una verdad, una falsa verdad, y hacernos creer que lo que están haciendo es trabajar por los chilenos, cuando en realidad lo que están haciendo, y esto ya nos hemos dado cuenta todos, es trabajar por nichos, es trabajar por grupos de personas que anhelaban ciertas cosas y se les están dando, pero no están mejorando la situación de los chilenos. La Constitución del 80 y la Constitución que lleva la firma de Lagos establece todos y cada uno de los derechos por los cuales se salió a reclamar a la calle, se salió con este estallido social. El problema fue siempre de orden legislativo y nunca la gente salió a marchar por una nueva Constitución. Nunca. Ese fue un trabajo silencioso y orquestado por parte de la izquierda y que lo logró. Pero ahora la gente, y ese es el temor que tienen, por eso ha aumentado la intención del rechazo. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta de que todo este gasto gigantesco que se está haciendo, porque no está de más decir que el gasto ha sido excesivo para el funcionamiento de la convención, no ha sido lo que se estaba esperando ni lo que se necesitaba, sino que lo que se necesitaba y se buscaba era de orden legislativo. Oye, Rodrigo, a propósito de lo que tú estás diciendo, mira, lo que pasa es que yo al señor Baza, ya, no lo escucho mucho, digamos, de partida porque tiene un ego descontrolado, ¿ah? Y a mí me da cierta pena ver que personas como don Agustín Esquela, ya que tiene un eximio profesor, digamos, y que sabe de estas materias y reconocido no solamente en Chile o en la Universidad del Paraíso, sino también en Europa, está ahí callado en un rincón sin poder hablar, y cuando habla tiene que hacerlo a través de los medios de comunicación porque no tiene la posibilidad, digamos, de manifestarse en el seno mismo de esta comisión constituyente. Entonces, esta amenaza del señor Baza de decirle a los chilenos en definitiva, indirectamente, mire, si no aprueban la Constitución aquí va a quedar la embarrada, es una manipulación, digamos, que no es aceptable. No es aceptable. Para mí, esa es una verdadera campaña del terror. Pero analizable, en el sentido de que se supone que el acuerdo por la paz y la nueva Constitución iba a traer paz. Claro. Pero seguimos viendo, por ejemplo, en Santiago todos los viernes, que hay manifestaciones, y no manifestaciones en realidad, sino que hay delincuencia y vandalismo, y la violencia va al alza cada día, no solo por grupos que se organizan para derribarlo todo, sino además por personas comunes que han visto que la violencia es un método válido para obtener los fines que quieren, y han visto que tanto la institucionalidad vigente como los medios de comunicación han apoyado la violencia y la han avalado. Por lo tanto, ahora se sienten con derecho también a actuar de manera violenta. Seamos claros, ¿quién avaló desde porque obviamente todo esto tiene que estar, como tú dices, tiene que estar avalado por los medios, qué sé yo, pero ¿quién tuvo el fondo para decir la gente salga a la calle a reclamar y a darle piso político a este tipo de acciones? ¿Quién fue? La izquierda. La izquierda le sacó provecho. Y ahora que ellos lograron posicionarse con sus ideas en el gobierno, le están dando la vuelta a la espalda a quienes lo eligieron, porque vamos a ver ahora, no sé si lo han leído, el 25 hay un llamado a marcha. ¿Ya? La primera vez que la gente va a salir a reclamarle al gobierno, a Boric, que cumpla lo que prometió. ¿Ya? Y que puede no gustarnos, porque a mí no me gusta nada de lo que están reclamando, pero van a salir a reclamarle, y hay que ver, como se ha dicho en varias ocasiones, que otra cosa es con guitarra. Vamos a ver cómo afronta esta situación el gobierno. El gobierno, desde que está asentado en el poder, ha salido todas las semanas algunos de sus ministros a pedir disculpas por algún acto. Todas las semanas. Ahora están empezando a potenciar, porque ya se equivocó la doctora. Ya ha cometido los errores y las atrocidades más grandes. Yo no sé cómo sigue estando en el gobierno. Tuvo que salir Giorgio Jackson a pedir disculpas, en lo que se ven ahora como que fueron los grandes perdedores del quinto retiro, pero ellos nunca fueron partidarios del quinto retiro. Ya, ahora se ven como nosotros hicimos las gestiones suficientes y tratando de hablar ahí medio tibio, pero en realidad nunca se la jugaron por este retiro, nunca se la jugaron por la gente la cual le prometieron. Recordemos a Carol Cariola
haciendo payas para el 18 de septiembre para solicitar los retiros. Y ahora señala que es una pésima política. ¿Ya? Entonces, aclaremos bien las cosas. La gente cuando salga, puede, insisto, puede que a mí no me gusten los motivos y tampoco me gusta que salgan a la calle. Si lo ideal sería que estuviera todo solucionado. Pero el gobierno va a tener que afrontar y mirar a la cara y a la gente y decirle por qué le están fallando. Y es ahí donde hay que escuchar al gobierno. Es ahí donde hay que presionarlo. Porque estoy seguro de que nuevamente van a tener, de partida Boric no se va a mostrar, pero vamos a ver, al ministro Marcel, que es el que está mejor evaluado en este momento, o al ministro Jackson, y finalmente el rostro que están tratando de potenciar, recuerden, el rostro que están tratando de posicionar es el rostro de la única mujer del Partido Comunista que en este momento lo tienen como referente en los ministerios. ¿De quién estamos hablando? La única que está saliendo potenciada con la bajada de Isquiasiches. Es una Camila Vallejo. Camila Vallejo. Va a ser la única que van a poner ahí para poder salir adelante. ¿Por qué? Primero porque mujer, no le van a decir nada. Ministra de Estado, madre, con sus poleritas ahí que nadie le puede criticar ninguna cosa, ¿cierto? Acuérdense que va a ser ella el rostro de lo que va a tener que salir a afrontar el 25, la huelga nacional. De hecho, ella misma, yo creo que ella misma va a ser la cara que se oponga a la supuesta extrema izquierda representada en este momento por Daniel Jadwe. Claro. Entonces, claro, van a decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con Jadwe, nosotros somos del Partido Comunista de la facción de Vallejo. Claro, exacto. No, Daniel Jadwe era lista del pueblo, porque la lista, por ejemplo, y uno de eso lo ve, digamos, en la constituyente, porque si existiera congruencia entre el gobierno y la constituyente, hay varias cosas que ya se le hubiese puesto el pie en el freno, digamos, por parte de la lista del pueblo y la constituyente, cuestión que no se ha dado, ¿ya? Pero ojo, Rodrigo, mira, yo creo que independiente de la opinión que tú estás teniendo de la ministra Vallejo, ahí, digamos, lo que yo creo, y ojalá que el presidente Boric nos esté escuchando, es un cambio de gabinete, porque yo creo que tiene un ministro que pudiese dar el ancho para ser el jefe del gabinete, el ministro del Interior, que debería ser el señor Monte. Un hombre, digamos, que tiene trayectoria, digamos, en política, pero la señora Sichel, la verdad que no ha estado a la altura, y lo que significa realmente un ministerio del Interior, sobre todo considerando que Chile está viviendo tiempo álgido, ¿ya? Entonces ahí, digamos, yo creo que cae de cajón o sea, Monte, un tipo que tenga la experiencia, la expertise, ¿verdad? Para enfrentar, digamos, situaciones como esa. El otro día tuvo que bajar el que fue ministro del Interior de Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, del expresidente Lagos, a poner paños fríos, ¿ya? Esos señores que ya estaban como abandonados, dicen algunos, ¿verdad? Gente mayor, que eran de la vieja política, pero tuvo que bajar ya. Habló, defendió al gobierno, luego tirón de oreja, digamos, para la constituyente, porque no es fácil dirigir un país, menos en situación de pandemia, menos saliendo de un estallido social, menos cuando hay una inflación, Rodrigo. La inflación es peor, es una situación económica peor, ¿verdad?, que el desempleo. Entonces no es fácil lo que se viene. Vamos a llegar al 10%, el tema del Senado, ¿qué les pareció? Vamos a llegar al 10% de inflación ahora. Imagínate, porque digo, yo eso lo nota uno, digamos, que dentro de todo trata de estar al día con las cuentas y todo, pero se nota en el crédito hipotecario, etcétera. O sea, si tú lo proyectas, el otro año va a ser terrible, o de aquí a fin de año. Sí, es que el mercado no le cree al Banco Central. El Banco Central cree que ellos van a lograr bajarlo a un 3% a finales del próximo año, pero el mercado no lo cree. El mercado cree que va a ser eso. Estuve escuchando hoy día en la mañana, el mercado cree que va a ser hasta finales de 2024, lo que nos hace esperar 3 años pesados, digamos, 3 años con alta inflación. El tema es que el gobierno, ¿verdad?, y la autoridad todavía siguen actuando o están enfocados en el gasto público más que en la inversión pública. Pues exacto. Quizás no pueda haber ahorro fiscal por una situación lógica de la situación país, pero siguen enfocados en el gasto. Y la convención tampoco apunta en otra dirección. No, porque a propósito de lo que te digo, el Senado, o sea, sacamos un Senado que está en el Congreso, ¿verdad?, en Valparaíso, y lo vamos a descentralizar, dicen ellos. ¿Dónde? En las regiones. Perfecto. Para echar a andar esa maquinita se requieren recursos.
porque no vamos a tener un senador de 3, no vamos a tener un cuerpo colegiado llamado Senado Regional, ¿verdad? Con 3 o 5 integrantes. Imagínense Concepción representado por 3 o 5 integrantes. Donde paralelamente va a estar actuando el Consejo Regional. Ya nosotros estamos viendo señales, por ejemplo, de la incongruencia que existe entre las facultades del delegado presidencial versus el gobernador, cuando deberían ser políticas estructurales lineales, verticales, ¿verdad? Porque es un tema país lo que tienen que ver. Entonces, y esa maquinita llamada Senado Regional, ya, o consultivo, no sé cómo será el nombre que le quieran dar, requiere recursos, sueldo de los señores, sueldo de la secretaria, infraestructura, etcétera, etcétera, y eso es gasto. Pero, Cristian, No en ese mismo sentido, una de las grandes peticiones que se alzaron al momento de la insurrección o estallido social, como usted quiera llamarle, era el tema de la corrupción de los políticos. Era basta de políticos y la clase política y los políticos acá y allá. Nadie confía en los políticos. La aprobación del Congreso es de las más bajas de las instituciones. ¿Y qué están haciendo? Más cargos políticos. Más cargos políticos. Imagínate. Y esto se puede ver no solo en las instituciones netamente políticas, como el Senado o la Cámara de Diputados o qué sé yo, sino que también en instituciones que deberían ser técnicas. Por ejemplo, y a modo de, como muestra un botón, el fiscal nacional sería reemplazado por una asamblea de 7 integrantes que a su vez sería elegido por otra asamblea y un asambleísmo enfermizo. Es que ese es el tema, porque resulta, Rodrigo, o sea, lo que tú bien dices, Gonzalo, independiente de la posición política que uno pueda tener, a nosotros nos interesa que el país surja, ¿cierto? Y que la gente más necesitada, la gente de las poblaciones, los barrios, ¿verdad?, tenga una mejor calidad de vida. Para eso apuntamos todos, pues, bueno. Pero resulta que con esto aumenta el gasto público, pero no el beneficio se enfoca público. el gasto, claro, para lo que está el Estado en definitiva. O sea, yo me tengo que preocupar de los más vulnerables, solucionar los problemas reales de la gente. Hoy por hoy el tema de la inflación, el tema habitacional. A ver, Cristian, Gonzalo, A propósito de lo habitacional, tú te das cuenta que se acaba de aprobar el tema de la vivienda digna, pero no dice propia. Exacto. No, exacto. Entonces el sueño de la casa propia, cuando uno está en los barrios, yo siempre lo iba acá en Concepción, cuando yo iba a Pedro del Río, ¿verdad?, la costanera, hablaba con la gente, bueno, amigos que tengo allá, todo, no, puta, estoy postulando a mi casa, años, el otro día un maestro que vino a mi casa y me dijo, don Cristian, me tuve que construir mi casa. Llego en un auto mejor que el mío, pero da lo mismo. Y me dijo, me tuve que construir mi casa porque postulé y habían extranjeros que consiguieron la casa, me dijo, yo no, y me la tuve que construir, un maestro, un tipo extraordinario, bueno. Entonces, ¿dónde está la prioridad? Por eso la gente marchó. Mejores pensiones, mayor seguridad, basta de corrupción, menos políticos, baja los sueldos de los políticos, casa propia, y resulta que está aumentando la cantidad de políticos. La casa propia al parecer va a ser digna, pero no se habla de propia. La seguridad está desatada. A ver, pero en ese sentido, Cristian y Gonzalo, me gustaría plantearles una consulta, una duda. Me gustaría preguntarles lo siguiente, desde la perspectiva de cómo se ha ido gestando desde el estallido social en adelante todos la convención, digamos, y lo que va a salir como producto. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál de todas las exigencias, todo el petitorio que estableció la marcha, el estallido, como tú dijiste una palabra recién muy buena, Gonzalo, que no era estallido, era Insurrección, la cual comparto. ¿Cuál de todas las exigencias la Convención Constitucional en este momento o el gobierno se están haciendo cargo? Desde la perspectiva de ustedes. ¿Qué es lo que realmente, cuál de ellas se está plasmando y se está logrando satisfacer? Yo me atrevería a decir que ninguna. Esto es ganancia simplemente de una agenda política. No tiene nada que ver con las solicitudes que hizo la gente, sino que tiene que ver con una agenda política absolutamente visible. ¿Y cuál debería ser entonces la postura que querían adoptar? No sé, ¿cuánta fue la gente que salió versus la gente que se quedó en las calles? La marcha del millón. Imagínate, somos 18 millones, pongamos que somos 15 millones los que no salimos a la calle.
¿Cuál debería ser la postura que queríamos adoptar la mayoría para poder terminar con esta idea de nicho de que todo hay que modificarlo? Porque, dicho sea de paso, ¿cuánta fue la gente que votó por apruebo de la nueva constitución? ¿Cuánto fue? ¿Como 2 millones? ¿Más o menos? No, fue más. Fueron 3 millones y no tengo la cifra, diría Urich, bueno, la verdad. ¿Cuál es la postura que queríamos adoptar los que no estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya no solo vamos a sumar a aquellas personas que no estuvimos de acuerdo en una primera instancia, sino que aquellos que no están viendo plasmada en esta convención y por parte del gobierno lo que ellos anhelaban. Y están dejándose avanzar por la soberbia de la convención constitucional, que creen que ellos son la última voz, la última palabra, y que no hay nada más después, no hay nada antes ni nada después de ellos. Yo creo que la postura que nosotros debemos tomar es única y es clara, que es rechazar este esperpento que se está haciendo. Así de simple, no se rechaza. Luego después se hablará de que se podrá reformar por los procedimientos establecidos en la propia Constitución. Bueno, será, pero de buenas a primeras y con el avance que la Constitución ha tenido en manos de esta constituyente, yo creo que la opción clara es rechazarlo. No, y agregamos algo más, Gonzalo. Mira, piensa tú que si se rechaza la nueva constitución o el nuevo proyecto, el proyecto que se va a presentar ahora en septiembre a los chilenos, si se rechaza, con el parlamento que tenemos, es mucho más fácil llegar a acuerdo a las grandes reformas que requiere el país. Porque tenemos un Senado que está parejo. Ya no va a tener que ir a conseguir los votos, porque aquí yo entiendo y deduzco y creo creer que todos los legisladores, ¿cierto? Todos los políticos, del lado que sean, están por mejorar las cosas, dentro de los cuales yo me incluyo, pero yo no soy político. Si obviamente que el país requiere reformas, si la gente salió a la calle, oye, basta de la colusión del confort, basta con la colusión, digamos, de los remedios, que los pollos se coluden. Ese era el sentir ciudadano. Yo no estuve en la marcha, pero si bajo esa consigna hasta yo me sumo, pues bueno, ahora yo no voy a ir a quemar no voy a ir a quemar el kiosco al caballero, ¿cierto? El taxi al caballero que sale a trabajar en paradero. Claro, pues, ¿qué culpa tiene el paradero? ¿Qué culpa tiene el metro? Como lo dije una vez en un programa de radio, bueno, si el metro es un conjunto de fierro, es un robot. Bueno, pero ayer le afecta la calidad de vida a la gente más modesta que anda en metro y que es la única forma de locomoción que tiene, sobre todo en Santiago, que es una tremenda ciudad. Entonces, ayer mismo veía el noticiero y el rector de Limba. ¿Tú ves televisión? Yo no lo veo, pero bueno. El rector de Limba estaba asustadísimo de que había sido amenazado de muerte, tenía 16 profesores con licencia médica y resulta que los estudiantes de Limba a las 7 de la mañana ya estaban quemando micros. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, la legitimación de la violencia ya es pan de cada día. Mira, como decía mi abuelo, que en paz descanse, yo quisiera estar en la marcha, decía mi abuelo, viejo 90 años, porque corto una varilla, bueno, un palo de esos que están ahí, esos árboles nuevos que plantan, y con ese mismo palo les pegaría a estos cabros, bueno. Porque ¿por qué destruir? Ese es el tema. Yo, a diferencia de lo que opina Rodrigo, soy partidario de una marcha porque yo creo que la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse o de manifestar, digamos, su descontento a la autoridad. Si es lógico, de lo contrario se generan los abusos y lo que nosotros sabemos. Pero ¿por qué la destrucción? Bueno, yo le decía recién a Rodrigo... Si la gente que ocupa el metro, la gente que ocupa el transporte público, la gente necesitaba, el gallo con Lucas anda en auto, y la micro ni siquiera le llega a donde viven, ahí arriba en Vitacura, en las costas, o sea, si me estáis diciendo que no, que aquí hay unos privilegios, no, si tú le quemáis el bus que llega cerca de esas comunas, no le estáis haciendo un daño, se lo está haciendo a la gente que utiliza el transporte público. Ayer una niña salió volando de una ventana de un bus porque se suben las barras bravas, ¿cierto? O los delincuentes esta niña salió volando, no sé, ojalá que no haya muerto. ¿Te imaginas tú que viene pasando un auto por al lado, bueno, y pasa por arriba de ahí? Entonces, a eso apunto. Y lo otro que antes se quedó en el tintero, que a mí me hace mucho eco el tema de la eliminación del Senado. Que no alcanzamos a terminar esa idea. Más burocracia, ¿cierto? Mayor gasto en poner en funcionamiento este órgano nuevo que se va a crear. Y el fundamento que se dio en definitiva que era oligarca, era para cierta clase de personas. Obstruccionista.
obstruccionistas, ¿cierto? Que ahí llegaba gente de sangre azul, digámoslo. Claro. Bueno, yo le decía a Rodrigo que con respecto a la marcha, la izquierda es tan genial en la manipulación de masas que no me extrañaría ver a Boric marchando contra sí mismo. Claro. Pero bueno, No, es lo No, que pero hay. todo hay que entender lo que es también aquí mucho lo que se están jugando siempre, lo que tú dijiste antes, los que están más rechazados por la sociedad, siempre es su capital político. Y siempre buscan desligarse de las responsabilidades frente a los determinados hechos. Pero a mí me gustaría no sé, para ir cerrando el día de hoy, lamentablemente tenemos que dejar muchísimos temas de lado. El tema que está ocurriendo en el sur, el tema que está ocurriendo en el norte, el tema de la inflación, el tema de los 400 escolares. migrantes diarios están, Es decir, 400 migrantes diarios están entrando por el norte. Exacto. Lamentablemente tenemos que dejar muchos temas afuera, pero me gustaría darles unos minutos a cada uno para que pudiesen cerrar algunas ideas que pudieron haber quedado dando vuelta o bien aportar algo al cierre del programa. Me gustaría partir contigo, Gonzalo. Bueno, para mí, la convención constitucional se transformó en un manicomio que podemos seguir si tenemos la voluntad y la paciencia de hacerlo. Y su único objetivo es derribar lo que hoy día conocemos para establecer quién sabe qué cosa. Y ante esa incertidumbre, yo creo que nosotros debemos rechazar este esperpento, porque para que una constitución sea aprobada, es preciso que todas las normas estén ok. O sea, vale decir, uno aprueba Mira, si sometieran a votación artículo por artículo, quizás sería mucho más fácil, pero no es así. Entonces quizás vaya a haber algo bueno, por lo que algunos dirán, no, es que hay que aprobar porque se dice esto y esto. Pero ya con lo que yo te planteé respecto de la propiedad, creo que es razón suficiente para rechazar, sin perjuicio de que puedan haber muchas más. Entonces, eso. Y lo otro es decirte que para mí este gobierno no ha sido el gobierno de los Marcel, como te dije. Tenemos como ministro a Mario Marcel y tenemos como presidente a Marcel Marceau, que no dice nada. Es un verdadero mimo, igual que su ministra del Interior, que no dice nada, y ahora más encima no solo se conforma con no decir nada, sino que además se esconde y no va a las discusiones importantes. Por ejemplo, ayer no concurrió a la discusión de los fondos de pensiones. O sea, eso, que tu ministro del Interior no concurra a una votación fundamental, creo que dice mucho, ¿no? Exacto. Así es. Cristian. No, mira, yo respecto a la ministra del Interior, creo que si ella sigue teniendo el mismo protagonismo que tuvo al principio del gobierno, le va a restar mucho al presidente Boric. Yo creo que la caída del presidente Boric o ese capital político con el que llegó a la moneda, se lo tuvo que traspasar necesariamente a la ministra, para salvar a la ministra Sichel, ¿ya? Error del presidente puede ser, no tenía el calibre político para desempeñar esa función. Yo creo que sí. Yo creo que no lo tenía, ¿ya? Pero es una consecuencia. Segundo, el tema de la reformulación de Carabineros que se está discutiendo en la comisión constituyente. Yo creo que, independiente que sea un órgano autónomo, entre comillas, ¿verdad? Yo creo que la voz del ministro del Interior debería estar ahí, el encargado de la seguridad pública, ¿ya? Claro. Por lo menos, así como fue la expresidenta Bachelet, a poner en la mesa, ¿verdad?, su idea o lo que debía ser un texto constitucional. Yo creo también que era necesario, quizás que también hubiese estado en esa instancia, ¿verdad?, de cuando se plantea la posibilidad de eliminar Carabineros, transformarlo en una especie de policía civil, que estuviera la ministra del Interior. No lo hizo. Y lo tercero yo creo que lamentablemente, porque era una posibilidad histórica de que saliera algo bueno a la constituyente, ya no queda plazo, ya no queda tiempo. Las cartas están jugadas, ya, y se va a presentar un proyecto a votación popular, obligatorio, ¿cierto? Y ya está, pues el texto, y ahí va a haber que analizar, oiga, se aprueba o se rechaza. Yo creo que posibilidades de apruebo no se ve,
ya, porque independiente, como dices tú, Rodrigo, que si está uno u otro artículo bueno, el tema es un conjunto, es cómo tú estructuras y regulas una sociedad, ¿ya? Los sistemas judiciales, está bien que existan 16 sistemas judiciales, perfecto, ¿cómo lo hacemos en la práctica? ¿Van a existir 16 códigos? ¿Dónde está la fuente de las leyes que se regían los pueblos originarios? ¿Dónde queda la igualdad ante la ley? ¿Qué va a pasar con los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes? Y que esos tratados, la constituyente está obligada a respetar, porque ahí también se regula la propiedad, po. Ahí también se regula el debido proceso. Y un debido proceso significa la igualdad de armas entre dos contendores ante un tercero imparcial que es el juez, ¿verdad? Eso es el ABC de lo que es la ciencia, la ciencia del derecho, po. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, existen personas de pueblo originario que no tengo nada contra ellos. Ojo, tengo grandes amigos y el sábado estuvimos con uno de ellos, Rodrigo, usted lo sabe. Así es. Su cuñado, pues. Grandes amigos de pueblo originario, diaguitas, por ejemplo, mapuches, ¿verdad? Tipo del descueve, bueno, mujeres del descueve, buenos profesionales, bueno, pero, pucha, con una justicia como esa, van a tener una especie de fuero, pues, frente a otra persona. O sea, si yo, chilenito, ¿cierto?, me veo involucrado en un conflicto jurídico con una persona descendiente de pueblo originario, voy a someterme a otra regla. Entonces, ese tipo de cosas que tergiversan la realidad de un país es complicado, no es un tema menor. Oye, y a propósito de lo que quería decir del tema del Senado adelante, que se me quedó en el tintero, no sé si vieron una cuña que sacó la señora Isabel Allende, la hija del expresidente Salvador Allende. No. ¿No? No, ella en el fondo lo que dice que, a propósito de la eliminación del Senado, que no lo dice textual, pero parte de mi autoría y tratando de interpretar lo que ella dice. Lo que pasa es que cuando el presidente Allende, en el año 73, ¿verdad?, se le declara al margen de la institucionalidad, fue la Cámara de Diputados, no fue el Senado. Fue la Cámara de Diputados la que dijo, mire, ¿sabe qué? Este gobierno está al margen de la institucionalidad. Y algunos dicen esto fue el antecedente, digamos, para lo que fue después el gobierno militar, etc. Entonces, ese gobierno de la Unidad Popular, que era el gobierno del pueblo, los trabajadores, ¿verdad?, y que ahora supuestamente se traduce en un gobierno de la gente, como lo dijo una académica el otro día en un canal de televisión, no es una constitución de expertos, dijo, una constitución de la gente. De la gente. De la gente. Vaya, o sea, viene a validar una institución que puso al margen a un presidente que a ellos lo representa. Y me excluye a un órgano que jamás tuvo nada que ver en esa declaración, como es el Senado. Y a eso apuntaba la señora, la hija del expresidente Allende, la senadora, entiendo, la señora Isabel Allende, ¿no? O fue, no sé. Sí, fue. Está en ejercicio ahora. Entonces, un órgano mesurado, donde usted tiene señoras como la Campillay, que claramente no es una persona de sangre azul, y no la estoy peyorizando con esto, pero estoy siendo realista, ella está en el Senado. Hay gente de derecha, ¿no? Hay un diputado que entiendo que es de Renovación Nacional, que nació en piso de tierra, po. Entonces, esa mitología que existe de que el Senado está para grandes personas de sangre azul, ¿verdad? O sea, No es cierto nomás. No es cierto, po. Es que al respecto, la convención excusa. lo que quiere es sacar cualquier resabio que pueda ser contrapeso a lo que son sus propios anhelos. Es decir, eliminamos el Senado porque nos pone un contrapeso en lo que nosotros queremos avanzar, eliminamos el Poder Judicial y lo reestructuramos porque son precisamente aquellos que nos condenaron, reestructuramos las policías porque son los que precisamente están persiguiendo la comisión de los delitos. Es decir, la convención lo que está haciendo es un ánimo revanchista de quitar todas aquellas instituciones que actualmente los pueden poner un freno a la acción que están realizando. Exacto, que es una democracia sin frenos y contrapesos. No es nada, no es democracia. Una democracia sin frenos y contrapesos es una dictadura. Y lo que aquí se está armando es estableciendo las bases de una dictadura totalitaria. ¿Daría para una democracia hegemónica? Discutido también, pero no hay ningún cientista político acá, digamos, salvo don Gonzalo, que es un conocedor de todas las ciencias y letras, digamos, pero y artes. Te cuestiona si daría para eso también, pues. Así es. Te van a colocar los candidatos y van a hacer eso y no hay ninguno más. ¿Habrá posibilidad de presentar alternativa política en una eventual elección? Entonces el tema es complicado, distinguido amigo. Y
E insisto con algo, para ir terminando por lo menos mi intervención, que los problemas reales de la gente, de la ciudadanía, de la gente más vulnerable, no están ahí. Exacto. No están ahí. Yo No están ahí. para ir cerrando un poco un tema que también quedó en el tintero y que me gustaría que lo pudiésemos abordar más adelante y que la gente también nos dejara algún comentario respecto de qué es lo que le parece esta situación, es respecto a lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Y no solo en la macrozona sur, sino que ya se está extendiendo a sus límites, ya está llegando a zonas más hacia el sur, Osorno, en fin, y extendiéndose ya no solo al sur de la octava región, sino que casi toda la octava región, con estas ocupaciones ilegales, intentando reivindicar derechos ancestrales, derechos que digamos, que tienen por el hecho de que tuvieron algún ancestro que vivía ahí. Yo puedo entender que hay gente como, por ejemplo, la familia que está en Isla de Pascua, y en la cual en algún momento, ¿cierto?, se le quitó el terreno y con la intención de que se le iba a dar una debida compensación, una indemnización en la época del gobierno de Allende, y se hizo el aeropuerto. Pero como todos sabemos, esa indemnización nunca llegó, y de ahí en adelante toda la familia siempre ha exigido o solicitado que conversar con el gobierno, y actualmente llegó la familia y se la tomó. Ese ha sido un derecho que exige constantemente y así está registrado. Pero actualmente existen tomas, usurpaciones violentas, muy violentas, lo hemos seguido por las noticias, por las redes sociales, donde amenazan a familias que llevan años viviendo en un determinado lugar, diciéndole que le van a quitar, y ya sin siquiera tener un derecho ancestral, sino que simplemente porque creen tener un legítimo derecho a estar en esa tierra, y cuando ya pasan más de las 12 horas de la flagrancia, de lo establecido por la ley, para que llegue Carabineros y lo pueda sacar, se quedan ocupando el terreno y no hay forma de sacarlos. No hay forma de que el derecho a propiedad pueda ser exigido en la forma que corresponde. ¿Por qué? Porque se la saben por libro, van a la CONADI, conversan con alguien, y lo peor es que esto está siendo amparado por diputados, senadores, por concejales, por alcaldes, porque todos tienen el temor de ir en contra de ellos. Pero ¿qué es lo peor? Que tenemos un gobierno silente, un cobarde en la cabeza de este país, que se esconde y que echa adelante a sus ministros, y los ministros, al ser inexpertos, se equivocan, y tenemos que estar viendo, como dije anteriormente, pidiendo disculpas semana tras semana a cada ministro, y un presidente que hace chambonada tras chambonada, y que donde se presenta, hace el loco, hace el ridículo, hasta con el cierre abajo. Entonces, si tenemos eso en la testera, para abajo, todos aquellos que son sus seguidores, no son capaces de levantar la voz y decir que eso está mal, pero por otro lado, no le dan la espalda al pueblo que tiene que estar luchando, porque recordar que el pueblo no es solamente los mapuches, pueblo somos todos nosotros, y nos dan la espalda a nosotros con la seguridad y con el orden, y se acepta que vayan personas que son terroristas, verdaderos terroristas, con armas, a sacar a la gente de sus casas, exigiendo que se las entreguen a ellos. Fueron a quemar el otro día las caballerizas de la familia Luxinger Macay. Familia que ya sufrió la muerte en un incendio de los abuelos, ¿cierto? De los dueños de casa, y ahora fueron a quemarle las caballerizas. Simplemente, ¿por qué? Porque están en un espacio que ellos reclaman que fueran de ellos. Como que el estar quemando les da mayor valor a su reivindicación. Por favor, Estado, presidente, ministro, pónganse los pantalones. Por favor, escuchen a la gente y póngase de frente al Estado a dar la cara y señalar con el dedo a aquellos que son responsables de muertes, aquellos que son si no vamos a terminar realmente. Se hablaba hace un tiempo atrás de Chilezuela, pero Chilezuela, la gente se va a ir no arrancando de las constituciones, no arrancando de la ley, se va a ir arrancando de los delincuentes que se están tomando el país amparados por el gobierno. Eso es lo que yo quería decir al final. Es que, Rodrigo, bajo esa lógica, existe la posibilidad de que la gente empiece una especie de autotutela, pues, ¿ah? O sea, que la gente empiece a hacer justicia por mano propia, y eso es peligroso, porque eso es quebrar el Estado de Derecho. Si por algo es tan importante el Estado de Derecho, o sea, que el Estado chileno se rija por la ley que existe. Bueno, ya hemos empezado a ver una especie de pseudo guerra civil, que gracias a Dios todavía no se está dando, pero se está empezando a dar un pequeño conflicto entre aquellos pueblos que son pueblos mapuches, que están asentados,
tienen comunidades que están viviendo frente a personas que están llegando alegando derechos ancestrales a quitárselo. Es decir, estamos viendo al pueblo mapuche. Claro, estamos viendo choques de los mismos del pueblo mapuche, que, insisto, el pueblo mapuche que conflictivo no alcanza a ser el 10%. Y el otro 90% tiene que soportar la carga de ser mapuche, porque hoy en día el ser mapuche es una carga. ¿Ya? Entonces, se están dando los primeros conflictos entre estos reivindicadores frente a los que realmente tienen los derechos y están trabajando en estas tierras ancestrales. Es que, Rodrigo, mira, yo cuando hablo con gente que nació y se crió en comunidad, que caminaba 1 hora para ir a la escuela en la cordillera, en la mapuche, de verdad, me dicen, esta gente, yo les tengo miedo. Gente que ya migró, ¿verdad?, de las comunidades y está viviendo en la ciudad. Yo le tengo miedo. Cuando voy a ver a mis familiares, no voy más allá, voy temprano, tipo 10 de la mañana, ¿verdad? Bajo temprano, por temor. Los rituales que hacen no pertenecen a mi pueblo, te lo juro por mis hijas. Por el alma de mis hijas. Entonces, para que la gente entienda, no es el pueblo mapuche, porque si agreguémosle algo más o alguna cuestión romántica. Si tú realmente ya hay al pueblo mapuche a combatir y le vas a armas, bueno, conquistan América, pues, es un pueblo guerrero toda la vida, los 500 años atrás, venció 2 imperios, el Inca, bueno, y el Imperio Español, pues. Pero no es el pueblo mapuche, es que el pueblo mapuche tiene miedo, Rodrigo, que le quemen su siembra, ¿verdad?, su producción. Mira, yo lo único que les quiero pedir, hagan el siguiente ejercicio. ¿Qué harían ustedes si llegara un tipo a tocarle la puerta de su casa diciendo que su tatarabuelo le hizo tal o cual cosa o le causó tal o cual daño a su tatarabuelo? Yo creo que la reacción lógica de cualquier persona es mandarlo a volar de una patada en la raja. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que esta ideología es perversa, en el sentido de que gente que no fue víctima de nada está aduciendo el dolor de sus antepasados para exigir respecto de gente que no le ha hecho nada, cosas que supuestamente le hizo algún antepasado. Entonces estamos hablando de dolores imaginarios esgrimidos solamente con causas políticas. Bueno, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, la convención ahora está señalando que hay que reconocer los derechos que existen sobre la tierra de los pueblos originarios, ¿ya? Pero quedan parados solamente en las discusiones que tienen en la macrozona sur respecto a los mapuches? Pero al mismo tiempo se establecen un montón de pueblos originarios, ya Selknam, Aymara, Quechua. ¿Qué pasaría si llega una Aymara y dice: yo soy dueño de Chuquicamata, tengo derechos ancestrales sobre Chuquicamata? El sueldo de No, Chile. y ojo que son pueblos anexados, pues, bueno. Perfectamente podrían hacerlo amparado en la Constitución. Entonces, no están pensando, están actuando en base a un ánimo revanchista, un ánimo ideológico, Rodrigo. Ideológico, indigenista, que no tiene nada que ver con las intenciones que tenía la sociedad cuando se alzó, digamos. Nada está plasmado en este proyecto, nada. Y el gobierno sigue silente. El gobierno, por último, podría golpear la mesa y llamar a su gente, alinearla. Si el 80% son de izquierda, alinearlo y decirle: ¿sabe qué? Estamos perdiendo el tiempo, tenemos 2 meses, 2 meses nos quedan para entregar el proyecto. 2 meses, entiendo que tienen que entregarlo en junio, ¿cierto? En junio entiendo que tienen que entregar, o en julio ya, tienen que entregar el proyecto. Alinear a la gente y ponerla a trabajar en pos de lo que la gente pide. No alinearlo en base a una simple ideología de nicho. ¿Hasta cuándo? Mira, Rodrigo, es que lo que tú dices es súper importante y es lo que yo me refería en mi comentario anterior, ¿verdad? O hace un rato. La gente salió a la calle pidiendo mejor salud. Cuando tú hablas de salud, y nos vamos a la Comisión Constituyente, claro, ahora se está planteando la posibilidad de crear una especie de un fondo único, un sistema único de salud. Y se eliminaría el sistema de salud privado. Yo no estoy abogando por las clínicas porque no soy abogado de clínica, ¿ya? No tengo acciones en las clínicas, nada. No me estoy poniendo la camiseta por las clínicas, para que quede claro, ni por el sistema, ni menos por la ISAPRE. Porque creo que si bien es cierto, cumplir una función buena, pero también se les pasa el tejo para que la gente que nos sigue entienda cuando suben arbitrariamente los planes de ISAPRE. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Cuánta gente se atiende en ISAPRE? ¿Cuánta gente
o en el sistema privado y cuánta gente se atiende en el sistema público. En el sistema privado, 3 millones y fracción, imaginemos 3 millones y medio. El resto, Fondo Nacional de Salud, sistema público. Si se eliminan los privados, ¿quién va a tener que absorber esa gente que se atiende en los privados? El sistema de salud, porque no va a haber privado. Si el sistema privado ya es complejo, y la gente se queja que, mire, tuve que esperar 2 años, comprensible por lo demás la queja de la gente, porque a mi mamá le pasó, y conozco mucha gente que le pasa. Imagínate absorber 3 millones y medio, 4 millones más de personas. No, es que la cotización va a pasar al sistema público. Es más, pasemos todas las cotizaciones y que el Estado, a través de una ley, ¿verdad?, o en la misma Constitución, señale mayor presupuesto para el sector público. ¿Va a solucionar el problema de la salud? Cristian, es que es un tema ideológico. Aquí, ¿O será que faltan médicos en la salud? Para terminar la idea, Rodrigo, si estamos hablando de educación y de salud, dos prioridades por cuales la gente salió a las calles a marchar, salud y educación, entonces veamos las universidades si están sacando la cantidad o están egresando la suficiente cantidad de médicos, ¿verdad?, de facultativos, para que puedan atender la gente que realmente lo necesita. Porque, digámoslo, o sea, déjame hacerte el punto. Dar una escuela de medicina, para terminar, disculpa, dame un segundo, para terminar, saber una escuela de medicina y los médicos ponen el grito en el cielo porque se la chica la torta. Déjame hacerte el punto. Es un tema ideológico, Cristian. Aquí lo que se está buscando no es mejorar a los que están peor, sino empeorar a los que están mejor. Parafraseando a Izaguirre, no, lo que se quiere no es ponerle patines a la gente, sino que sacarle los patines a los que los tienen. Entonces es algo bastante perverso. Eso viene muy antiguo, ¿eh? Margaret Thatcher también lo reclamó en algún momento, que la izquierda lo que buscaba era disminuir la brecha hacia abajo, nunca hacia arriba. Y también hay dicho respecto de lo que señaló en algún momento Chávez, en relación a que a él no le interesaba mejorar la situación de la gente, sino que la gente se mantuviera pobre porque eran los que votaban por él. Bueno, todo lo que hemos conversado el día de hoy ha sido sumamente interesante. Terminar, Rodrigo, discúlpame, dame un segundo ¿Sí? A propósito del tema de la salud. ¿No será mejor? Y la pregunta que uno se hace como ciudadano. Yo, mira, toda mi vida me atendí en policlínico, en Cefam, dental, fue relativamente bueno, nunca me tuve que intervenir, digamos, en el sistema público, en el privado tampoco, pero sí veía, digamos, que el sistema público funcionaba, que había que organizarlo, sí, pero está dispuesto, está diseñado, o tiene las facultades, o la posibilidad de absorber 3 millones y medio, 4 millones de personas más. Yo creo que no. Prueba de ello, Rodrigo, ¿por qué no hacer un sistema integrado? Mira lo que pasó con la pandemia. Sistema de salud público, sistema de salud privada, los dos integrados bajo un mismo objetivo, ¿cierto?, combatiendo el COVID-19. ¿Cómo resultó? Murieron compatriotas sin lugar a duda, era una pandemia o es una pandemia. Pero se logró organizar los dos sistemas bajo un fin común y la cuestión anduvo. Y se hizo bien, de mi opinión. Alguien me podrá decir, ¿sabe que no es tan así? Bueno, ya es respetable. Pero ¿por qué lo que supuestamente funciona bien lo vas a tener que terminar? Y ojo, en el sistema privado tú vas y los médicos, si te citan a las 3 de la tarde, igual te atenderán a las 4 de la tarde, o a las 4 y media, porque llegan tarde, ¿cierto? Porque el paciente que estaba antes se demoró más. Claro, entonces yo no creo que vaya por ahí la solución, mi modesto punto de vista. Ojo, y no soy abogado clínico. En honor al tiempo ya se nos está acabando, lamentablemente. Ha estado muy, muy buena la conversa el día de hoy. Así que un abrazo, Gonzalo, un abrazo, Cristian. Nos estamos viendo la próxima semana para poder conversar, plantear los temas, las inquietudes. Y ojalá ustedes también en sus casas hayan podido disfrutar de este programa que hemos tenido el día de hoy. Y déjenos sus comentarios, sus preguntas y las inquietudes que puedan tener, a ver si es que nosotros podemos abordarlas. Un abrazo, que estén muy bien y que sea una excelente semana. Chao a todos. Un abrazo como siempre. Que estén muy bien.